Buenos días, hermanos, gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, hermanos, un cordial saludo hasta la distancia, rogando que el favor del Señor esté con ustedes y rogándole también que nos permita pronto reunirnos nuevamente físicamente para regocijarnos juntos en su providencia, en su gracia y en su amor. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 42. Génesis 42, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 28. Dice la palabra del Señor. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José le dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con vuestro padre, y otro no parece. Y José le dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que les entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en un saco, y le diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra.
Rogamos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos ilumine, quien nos edifique, quien transforme nuestras vidas para gloria tuya. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, hermanos, como acabaron de ver, en Génesis 42, versos del 1 al 28. Lo hemos titulado Alcanzados por su pecado. A menudo sucede que un hombre que ha cometido un crimen se sube a un carro y viaja rápidamente para otra parte. Pero a pesar de la rapidez con que se aleja del lugar de donde cometió el crimen, hay algo que va más rápido que él, y es la señal de radio. De manera que cuando llega este hombre al lugar donde considera que va a estar a salvo, es aprehendido instantáneamente por los oficiales que le han estado esperando largo tiempo. Y así es Dios con nosotros. Dios con frecuencia sorprende a los pecadores que en vano han tratado de escapar de su conocimiento y de su retribución. Número 33, 23. Los israelitas se disponían a entrar en la tierra prometida. Números 33, 23. Se disponían a entrar en la tierra prometida. Y la tribu de Rubén y la tribu de Gad se habían dado cuenta de que las regiones adyacentes eran excelentes para la cría de ganado. Así que ellos prefieren quedarse allí y no habitar dentro de la tierra prometida. Así que ellos le piden permiso a Moisés para quedarse fuera del territorio que correspondía a lo que se titulaba la tierra prometida. Y Moisés les dice que está perfectamente bien con la condición de que tendrían que entrar a ayudar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Tenían que colaborar en la incursión armada a la tierra prometida. Y lo que quisiera llamar su atención es el énfasis en el verso 23, donde se describe qué pasaría si no cumplían con esa parte. Números 32-23 dice de la siguiente manera: Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Más de 400 años antes de que todo esto sucediera, hermano, sus ancestros, el mismo Rubén, el mismo Gad y sus otros 8 hermanos, se vieron alcanzados por su pecado. El acto de haber conspirado contra su hermano, fraguar su muerte y conformarse luego con enviarlo como esclavo, causándole sufrimiento a su padre, iba o parecía que estaba quedando impune, pero iba finalmente a ser expuesto. Han transcurrido en nuestro pasaje de hoy 22 años desde que José salió de Egipto. Y el foco de la narración ahora vuelve a la tierra de Canaán por un momento. Jacob y sus 11 hijos parecen vivir en una total normalidad. Sin embargo, en este hogar todavía hay una profunda raíz de amargura. Pero vemos cómo el Señor comienza a obrar de manera que su promesa hecha a Abraham, a Isaac y Jacob se iba a cumplir a cabalidad. Los hermanos de José iban a ser confrontados con su pecado de la misma manera que todos nosotros lo somos. Por lo cual somos llamados, hermanos, a no tomar el pecado a la ligera. Somos llamados a tomarlo en serio y sobre todo somos llamados al arrepentimiento. La intención hoy es que podamos ver dos cosas: la providencia de Dios en acción
y los efectos del pecado en el hogar de José. Estas son las dos cosas que quisiera que viéramos hoy, la providencia de Dios y los efectos del pecado en el hogar de José. Y esta segunda opción, quisiera que pudiéramos percibir que podríamos extrapolarla no solamente al hogar de José y de Jacob, sino que a nuestro hogar, inclusive más allá, a nuestra comunidad del pacto. Así que como mencioné, quisiera primeramente mostrar la providencia de Dios. Y hermanos, creo que hemos sido bastante enfáticos y no creo que haya un pasaje de las escrituras donde se pueda ver con tanta claridad la providencia de Dios. Y yo voy a martillar sobre ese tema las veces que sea necesario, de manera que podamos entender lo importante que es la doctrina de la providencia de Dios para el creyente. Vamos a verlo en dos porciones. Primero, Dios obrando para cumplir las palabras a Abraham de su pueblo en Egipto. Y hemos de recordar, hermanos, que allá vimos por Génesis 15 que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia, que su descendencia iba a ser innumerable. Le dijo, cuenta las estrellas, cuéntalas, no vas a poder contarlas de la cantidad de descendientes que tendrás. Pero también les menciona que su descendencia iba a ser esclava en una nación extranjera por 400 años. 400 años iban a ser esclavos en una nación extranjera. Entendemos nosotros que esta nación extranjera, hermanos, es la nación de Egipto. Es la nación de Egipto. Ahora, vamos a ver cómo Dios, paso a paso, ha ido cumpliendo activamente esta promesa. Eso es lo que hemos visto en la vida de Isaac. Eso es lo que hemos visto en la vida de Jacob y lo que muy claramente hemos podido observar en la vida de José. En la vida de José. Y es Dios diciendo lo que va a suceder al final desde el principio, como enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo puede ser esto? En el principio de que Dios obra activamente en su creación para cumplir sus propósitos. Y como vimos, ya el plan para que el pueblo de Dios llegara a Egipto estaba en marcha, muy bien avanzado. Así que debemos recordar, hermanos, la importancia o ver y abrazar la providencia de Dios en todo este relato. La segunda cosa donde quiero mostrar eso de la providencia de Dios es en el hecho de que Dios está obrando también activamente para restaurar la familia de Jacob. Somos testigos todos de que la familia de Jacob estaba en una situación tensa, conflictiva, que obviamente la situación con José vino a empeorar aún más. Pero pueden imaginarse ustedes, hermanos, esta promesa de una descendencia que iba a llegar a la tierra de Egipto y que Dios la iba a preservar en la tierra de Egipto, pero que fuera una descendencia peleada, en divergencia, en oposición los unos con los otros, en antagonismo el uno con el otro, porque esa era la situación que había en la casa de Jacob.
Sin embargo, Dios providencialmente está también obrando para traer restauración a la familia de Jacob. Y hermanas, esto debe recordarnos lo importante de la doctrina de la providencia. Es que nos recuerda que usted y yo podemos tener seguridad, podemos tener paz, podemos tener sosiego, porque Dios está en absoluto control de todas las circunstancias. Dios está en control de todo. Usted no puede confiar en un Dios que no tiene control de las cosas, pero Dios se muestra en sus sagradas escrituras en total control de todo lo que sucede. Génesis 42, versículo 1, comienza de la siguiente manera, y quisiera que leyéramos el verso 1 y 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Hermanos, Jacob hizo aquí un ejercicio de liderazgo y sabiduría familiar. Es interesante que aun cuando sus 10 hijos ya son todos hombres adultos, algunos con nietos inclusive, escuchan la voz de su padre y están todavía bajo sujeción de su padre y lo obedecen. Jacob toma ese liderazgo y trabaja en virtud de la sabiduría recopilada a través de los años, y también es un recordatorio del llamado de los hombres a ser líderes en sus familias. Él sabía que la situación era difícil. Había una gran hambruna, como vimos la semana pasada. Sin embargo, había esperanza. En Egipto había comida. Así que hay algo que se puede hacer. Hagamos algo para que vivamos y no muramos. Busquemos comida. Y es mi intención, hermanos, que nosotros podamos ver estos dos versos como una continuación, como un anexo a lo que estuvimos o lo que concluimos la semana pasada. Recuerden que concluimos que Cristo es el pan de vida. Así como José era la esperanza de pan para Egipto y para el resto del mundo. Hemos de recordar, hermanos, como dijimos la semana pasada, Cristo hizo la invitación en Juan 6:35. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tienes hambre, ¿qué haces allí sentado? Si tienes hambre, busca a Cristo, la provisión de Dios, para que, como dice Jacob, podamos vivir y no muramos. El teólogo bautista de mediados del siglo XVIII, Andrew Fuller, lo pone de esta manera, y permítanme citarlo, abro comillas. ¿Por qué nos sentamos aquí absortos sobre nuestra culpa y miseria cuando hemos escuchado que con el Señor hay misericordia y con Él hay una redención abundante? ¿Hasta cuándo tomaremos consejo en nuestra propia alma, teniendo tristeza en nuestros corazones diariamente? Confiemos en su misericordia y nuestros corazones se regocijarán en su salvación. Cierro comillas. Estos dos versos nos hablan de la providencia de Dios, de hacer provisión para encontrar salvación. Y es nuestra exhortación también de que si tenemos hambre, de que si estamos en miseria, ¿qué hacemos sentados? Levantémonos, busquemos a Cristo. Él es la solución.
Él es el pan de vida. Lo segundo que quiero que veamos, hermanos, como mencioné, es el efecto del pecado en el hogar de Jacob. Los efectos del pecado en el hogar de Jacob, perdón. Y lo vamos a ver inmediatamente al continuar avanzando en el texto. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Noten, hermanos, eran 11 hermanos, ¿cierto? Mientras más hubieran, más carga probablemente podrían traer, más provisiones podrían recoger. Sin embargo, solamente iban 10. Y el versículo siguiente, el versículo 4, nos muestra la razón. Jacob no quería que le pasara a Benjamín lo que le sucedió a José. Y aún cuando aquí parece que no le está echando la culpa a sus 10 hermanos, da ciertamente la impresión, hermano, de que el relato original o la versión original del animal salvaje que se comió al hermano no fue muy convincente. Cuando la situación se complica, va a aflorar entonces lo que verdaderamente hay en el corazón de Jacob. Adelántese conmigo al verso 36. Este mismo capítulo 42, verso 36. Entonces su padre Jacob les dijo, note, me habéis privado de mis hijos. José no parece, o José no existe más, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. En ese momento tenso aflora lo que verdaderamente está en el corazón de Jacob. Y vemos que en el fondo él culpaba de todo lo que sucedido, todo lo que había sucedido, perdón, incluyendo la desaparición de José a sus 10 hijos. Y sabemos, hermanos, que la situación en este hogar era difícil, complicada, tensa. Imagínense la relación entre estos hermanos y su padre, aún con la aparente tranquilidad y sujeción que podemos ver al inicio del relato. Y se nos dice que ellos salieron junto con el resto de las personas o el resto del pueblo de la tierra. Era una caravana grande y probablemente lo era en búsqueda de la seguridad que podía traer un grupo. El versículo 6 inmediatamente nos muestra algo que puede activar nuestras memorias. Se nos dice en el verso 6, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Se inclinaron a él rostro a tierra. Se nos dice inmediatamente que José era el Señor de la tierra. Eso lo pudimos ver la semana pasada, donde vimos que Faraón se quitó el anillo del dedo, se lo puso a José y lo proclamó la autoridad total en la tierra de Egipto. Por ende, eso lo podemos testificar, tan pronto llegan los hermanos de José, lo que se ven forzados a hacer era lo que hizo toda la tierra de Egipto, doblar rodilla ante José. Y a nosotros esto automáticamente nos recuerda el sueño que tuvo José. Y hemos de recordar, nuevamente hablando de la providencia de Dios, cómo Dios cumple su palabra.
Aun cuando los hermanos de José hicieron su mejor esfuerzo para impedir que ese sueño se hiciera realidad, vean ustedes lo que sucedió. Ahora, concluimos la semana pasada de que José tenía toda autoridad sobre la tierra de Egipto. Nada se podía hacer, hermanos, ¿lo recuerdan? Si no se iba con él. Y bueno, a sus manos fueron a parar sus hermanos. Quiero que piense también por un momento las emociones que debieron haber pasado por la mente de José. José pudo haber actuado inmediatamente y ajusticiado a sus hermanos, mandándolos a matar o a ahorcar, lo que fuera. Probablemente es lo que muchos hubiéramos hecho. Probablemente alguien hubiera dicho la famosa frase del refrán, cómo da vueltas la vida. Así lo quería agarrar. José pudo haberles dicho también inmediatamente quién era. Sin embargo, hermanos, el verso 7 nos dice que él los conoció, él conoció a sus hermanos, sin embargo, sus hermanos no lo reconocieron a él. Y esto era obvio porque la última vez que ellos habían visto a José, José era un joven de 17 años. Ellos eran ya hombres adultos, sin embargo, José era un joven de 17 años. Ahora José es un hombre de 40 años, vestido con la indumentaria de lujo egipcia, como mencionamos también la semana pasada, vestido de lino, con el collar de oro y el sello real, probablemente afeitado de la misma manera que se afeitaban los egipcios. Él parecía un egipcio a toda ley. Sin embargo, él sí los reconoció a ellos. Pero notamos entonces que él actúa como si él no los conoce. Y esto aquí, hermanos, nos da a entender que José tenía un plan. José tenía una agenda. Para muchas personas lo que José quería hacer era vengarse. Sin embargo, esa actitud no compagina con la actitud que hemos visto de José a lo largo del relato. No compaginaría en ninguna manera. Sabemos que José es un hombre movido con el deseo de agradar a Dios en todo lo que hace. Probablemente habiendo sido el encargado de todo Egipto, pudo haber llamado a Potifar a cuenta, pudo haber llamado a la esposa de Potifar a cuentas también, pero no va de acuerdo con el carácter Dios céntrico, como hemos estudiado, de José. No concuerda, hay un plan. Y podemos entender, hermanos, que él está buscando obtener información. Consideramos que José quería lograr tres cosas. La primera, obtener, como mencioné, información de todo lo que había sucedido en estos 22 años en la casa de su padre. Eso era algo que él quería saber. Lo segundo, que probablemente también motivó la acción de José de esta manera, es lo que nos dice el versículo 9. El versículo 9 nos recuerda, valga la redundancia, que José recordó sus sueños. Así que creemos también que las acciones de José a partir de aquí van en búsqueda de el cumplimiento de estos sueños o el de buscar
comprender aún más estos sueños. Recuerden, hermanos, que vimos en Génesis 37 que el sueño decía, o uno de los sueños era de que estaban todos los hermanos juntos y todos tenían su ramo o racimo de espigas y que todas ellas se inclinaban ante José. Luego tiene un sueño similar donde están sus 11 hermanos, las 11 estrellas, el sol y la luna. ¿Ok? Hablaban entonces de todos sus hermanos y de toda su familia. Sin embargo, si usted ve, y José probablemente hizo la cuenta, habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltaba uno. ¿Dónde estaba Benjamín? Y la tercera razón también era el hecho de la actitud, observar o probar si la actitud de sus hermanos era la misma y llamarlos entonces a la reflexión. Piénselo por un momento. Si a José le hicieron la vida imposible por ser el hermano menor y el favorito del padre, ¿qué certeza tenía José de que no hubiera sido lo mismo con Benjamín? Que Benjamín hubiera recibido el mismo trato que recibió José. Y ya pudimos ver en los primeros versículos que el mismo Jacob no tenía tampoco esa confianza. Él no se atrevía a enviar a Benjamín, un adulto ya a estas alturas, hermanos, no se atrevía a enviar a Benjamín con sus hijos. Así que es lógico que José quisiera saber qué había pasado estos 22 años, cómo estaba su padre, cómo se cumplirían estos sueños que el Señor le ha dado y exhortar a los hermanos o promover la reflexión de los hermanos. Y quisiera que notemos por qué esto es importante, hermanos, y a qué se aplica esto con nosotros hoy. En el interrogatorio que se hace, José les dice, y vamos a verlo brevemente, quisiera que lo viéramos, hermanos. En el versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que habían tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubiertos del país habéis venido. Toma un rol áspero para que no se le reconozca como conocido en búsqueda de obtener información. Y quiero que vean la respuesta de los hermanos de José en el verso 10. Vamos a verlo en el verso 10. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, no, 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 no. Nosotros no, no, perdón, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Y quiero que vean cómo se describen ellos mismos en el verso 11. Todos nosotros somos hijos de un varón. Punto y coma. Y note la frase que sigue. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Hermano, yo no sé usted, pero yo cuando leo este pasaje y leo el versículo 11, cuando los hermanos de Jacob, o de José, perdón, se describen como hombres honestos y honrados, algo no cuadra, porque nosotros lo conocemos. Es más, probablemente las personas que estuvieran escuchando o viendo todo lo que estaba sucediendo aquí del resto de los vecinos que los acompañaron, habrán pensado, wow, ¿por qué este señor está siendo tan tosco, tan áspero? Qué buenos son los hijos de Jacob, ¿cómo es posible que los estén tratando así? Sin embargo, no olvidemos que nos dice el versículo 9, 8, perdón, que él conoció a sus hermanos. Ellos sabían, él sabía quiénes eran sus hermanos, así como nosotros también sabemos quiénes son.
Nosotros sabemos quiénes eran. Nosotros sabemos quién es Judá. Lo leímos en el capítulo 38. Nosotros sabemos quién es Simeón. Lo vimos y Leví. Lo vimos en el asunto con Dina. Nosotros sabemos quiénes son estos hombres. Sin embargo, noten la percepción que tienen ellos de sí mismos. Somos hombres honrados. De la misma manera, andamos muchos conociendo nuestra condición pecaminosa, nuestra condición pecaminosa siendo claramente conocida, pero aún así nos presentamos como hombres honrados y buenos. Dicen por ahí que solamente, bueno, no solamente, dicen por ahí que en los funerales todo el mundo es bueno. Nadie es malo en un funeral. Es ese concepto de no reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestra condición caída, la que tiene el mundo, en la condición en la que está. Estos hombres se consideraban justos y buenos. Sin embargo, José los conocía. José los conocía. Y José está determinado a probarlos e inclusive a ayudarlos a entrar en la reflexión. José está convencido de que estos sueños que se le dieron son parte de un plan de Dios, que tienen la intención de obrar el propósito de Dios. Así que noten lo que dice el verso 15. Dice el verso 15, voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Lo leí de la nueva traducción viviente. Pero este es el argumento de José, hermanos. Ustedes son 11. Acabaron de decir, primero que todos los que estaban aquí eran hijos de un solo hombre. Ahora me entero de que son 11. Y la pregunta es, ¿por qué no vino el hermano menor? Eso es sospechoso. Eso me hace pensar que ustedes son espías. Para probar que están diciendo la verdad, deben entonces traer a su hermano menor. Versículo 16. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí, en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida de Faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Y vemos entonces la fuerte intención, la fuerte motivación de José de saber que Benjamín estaba verdaderamente bien y de también saber cuál era la condición de su padre. Pero noten, uno va, ese era el plan, uno va y 9 se quedan. Ahora, hermano, yo quiero que piensen por un momento cuál sería el dilema. Ese que se va tendría que darle la noticia a Jacob de que sus 9 hermanos están en detención y que la única manera en que iban a ser liberados era llevarle a su hijo querido y consentido. Y Jacob, créanme hermanos, ya lo vimos, no iba a querer llevar o enviar a su hijo querido, el hijo que le quedaba. ¿Y quién asegura que aquel que se fuera iba a volver? Y quiero que note algo, hermano, que probablemente no se dio cuenta en el versículo 16. Nadie se ofreció de voluntario para ir. No lo pudieron decidir. Note lo que dice el versículo 16. Uno de ustedes irá a traer su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel.
Nadie, no pudieron decidirlo entre ellos. Nadie pudo decir, bueno, yo voy a ir a darle la noticia a mi padre. No se pudieron poner de acuerdo. Y note, hermanos, 3 días pasaron. 3 días pasaron. Y esto habla volúmenes. Vuelvo y repito, hermanos, de la relación o los efectos del pecado en la casa de Jacob. 3 días después llega José y él llega y le dice a los hermanos, bueno, vamos a cambiar los términos, va a mostrar misericordia, va a mostrar gracia. Y noten el argumento que usa, yo temo a Dios, yo temo a Dios, yo temo al Dios verdadero. Así que mi intención no es perjudicarlos, yo temo al Dios verdadero. Solamente quiero verificar cuál es su historia. Qué llamativo, hermano, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de los hermanos de José, probablemente debieron haberse sentido mal, porque ellos están escuchando a alguien que ellos consideran ser un pagano decir, yo temo al Dios verdadero. Sin embargo, se supone que las 10 personas que estaban allí servían al Dios verdadero. Y llama la atención, mis queridos hermanos y hermanas, que algunos de nosotros decimos temerle al Dios verdadero. Algunos de nosotros decimos servir al Dios verdadero. Y nuestro comportamiento entonces dista mucho de lo que un hijo de Dios debe ser y cómo debe comportarse. Dice la escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué cosa, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, esa conducta no era la característica de los hermanos de José. Y están escuchando entonces a alguien que ellos consideran un pagano decirles, yo temo a Dios. También debería llamarles la atención el hecho de que, ¿cómo es que hay alguien aquí en Egipto que teme a Dios? Sin embargo, ellos estaban tan absortos en su situación que no lo pudieron percibir. Adelántense al verso 19 conmigo, hermano. Miren lo que dice el verso 19. Que este es el nuevo plan. Ok, no pudieron decidir quién iría. Bueno, hagámoslo ahora al revés, versículo 19. Si sois hombres honrados, note la frase de nuevo, si sois hombres honrados, si no son espías, si son gente con buenas intenciones, quédese preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Ciertamente ese plan les pareció mejor. Sin embargo, nótela el cambio. Ok, primero ofrecí que se fuera uno, ahora estoy ofreciendo que se vayan 9 y se quede uno. Y hermanos, la situación se mantenía igual. ¿Quién se queda? ¿Cómo sabemos que aquel que se queda va a regresar? Y Jacob no va a querer enviar a su hijo. Sin embargo, acordaron. Y déjeme decirle algo. Eso que se temía que sucedieran, hermano, fue exactamente lo que sucedió. Vemos que fue José el que escogió a Simeón. Y probablemente se especula, no pudiéramos decirlo con certeza,
pero probablemente hay dos razones. La primera es que el mayor era Rubén, y como vamos a ver en un momento, vamos a ver algo eh, con, de convicción o de arrepentimiento, pudiéramos decir así, o de remordimiento o culpa por parte de Rubén. Pero sabemos también, hermanos, cómo era Simeón. Simeón probablemente fue uno de los que le hizo la vida más difícil a José. Y note lo que sucede, hermanos. Se queda Simeón, se van los otros 9. Y Jacob no mandó a Benjamín y ninguno de sus hermanos lo fue a buscar. Note lo que dice el versículo 38 del capítulo 42. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciese algún desastre en el camino por donde vais, hacéis descender mis canas con dolor al Seol. Wow. No mandaron a, no mandaron a Benjamín. No fueron a buscar a Simeón. Y piénselo por un momento. ¿Cómo se sentiría usted siendo uno de los hijos de Jacob? ¿Cómo se sentiría siendo usted Dan o Rubén? Solo ha quedado uno, dice Jacob. Piénselo por un momento, hermanos, y verá la magnitud de la división en la casa de Jacob. Dejaron a su hermano en Egipto. Dejaron a su hermano en Egipto. Y ya podemos ver que lo que Jacob, José buscaba probar probablemente era cierto. No mucho había cambiado desde que a él lo vendieron como esclavo. Ahora, hermanos, recuerdan que mencioné que esta segunda porción de ver la situación en la casa de Jacob nos iba a mostrar o la íbamos a poder extrapolar a nuestro propio hogar y finalmente a nuestros hermanos en la fe. Ciertamente pudiéramos tener situaciones conflictivas con miembros de nuestra familia, eso lo sabemos, pero quisiera que lo extrapoláramos aún más, nuestros hermanos en la fe. Usted y yo nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo. Nos amamos verdaderamente como hermanos y hermanas en Cristo, o la situación como miembros de la comunidad del pacto, como eran estos 11 hermanos, es similar. Noten las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo, hermanos? Porque vamos los domingos a la iglesia. ¿Cómo, hermano? Porque somos hijos de Jacob, en el caso de Rubén, Gad y los otros. ¿Cómo se sabían que eran de la comunidad del pacto? Porque estaban circuncidados en el prepucio. Era difícil ver amor de hermanos entre esta familia, entre esta comunidad pactual. Pero dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y note, hermano, este amor no viene porque estamos de acuerdo en todo, viene especialmente en los momentos en los que no estamos de acuerdo en algo.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Algunos no lo sabemos de memoria. Si alguno dice yo amo a mi hermano, perdón, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿en qué se convierte según Primera de Juan 4:20, hermanos? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero podemos testificar, hermanos, que no había mucho del amor de Dios en el hogar de Jacob, aun cuando eran la comunidad del pacto, aun cuando eran los rudimentos de la nación de Israel, la nación escogida, no había amor entre ellos. Y hermanos y hermanas, los efectos del pecado en el hogar son devastadores. Lo vemos en la familia de Jacob. Los efectos del pecado en nuestras familias, en nuestras casas, son devastadores. Y extrapolémoslo un nivel más. Los efectos del pecado en nuestras iglesias, en nuestras comunidades actuales, también pueden ser devastadores. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y hermanos, eso lo vamos a poder ver la próxima semana. Sin embargo, verá que me salté el verso 21, porque vamos a ver que sí, ellos se van de vuelta a donde su padre, pero algo sucedió en esa celda. Algo sucedió en esa celda. Vamos al versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Wow. Fue al estar expuesto a esta circunstancia, al verse confrontado con esta situación difícil de traerle dolor a su padre, de traerle angustia, de la zozobra, de si uno se queda, si uno va a morir, si alguno no sobrevive, si alguno no lo va a ir a buscar. En esa zozobra meditar y recordar lo que ellos le hicieron a su hermano José. Meditaron en ese momento y pensaron, wow, nosotros estábamos hablando con este señor y le decíamos, somos gente honrada, no somos espías, somos buenos, somos buenos. Y él no escuchó. Y ellos meditaron y resonó en su mente los gritos de desesperación de José en aquella fosa, pidiéndole a su hermano que tuvieran misericordia de él. Fue en ese momento. Fue la circunstancia, hermanos, a la que fueron expuestos por la providencia de Dios, lo que Él utilizó para llamar su atención. Y hermanos, ese es siempre el primer paso para elevarnos sobre el problema del pecado. Reconocer nuestra condición de pecadores. Reconocer nuestros pecados. Y estos hombres que se consideraban honrados y buenos ciudadanos, como pudiéramos decir, por primera vez reconocieron que no eran honrados. En el versículo 21, por primera vez dicen, no somos honrados, somos pecadores, hemos pecado. Todo esto a raíz de las circunstancias en las cuales la providencia de Dios
los hizo caer para llevarlos a la reflexión. Lo que Dios había permitido que sucediera, lo que Dios había mostrado a José, estaba comenzando a suceder. De la misma manera, hermanos, Dios utiliza nuestras circunstancias. Dios puede también utilizar nuestro sufrimiento, nuestra agonía, para llevarnos a la humillación, para llevarnos a la reflexión, para llevarnos al autoexamen y que probablemente podamos decir, no soy honrado, soy un pecador o he pecado. A veces el Señor tiene que hablarnos de manera fuerte, de la misma manera como José le habló fuerte a sus hermanos, de manera que se pudiera llevar a la conclusión, yo soy un pecador. Quisiera que me acompañaran a Job. Job, capítulo 36. Job 36. Y quisiera llamar su atención a los versos 6. Sí, Job 36. Y voy a llamar su atención, como mencioné, al verso 6. Perdón, no al verso 6, al verso 8. Job 36, 8. Dice así la palabra del Señor. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de, note la palabra, aflicción, versículo 9, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron, ¿qué cosa? Sus rebeliones. Lo que nos está diciendo este pasaje es que en la sufrimiento o aprisionado en las cuerdas de la aflicción, Dios dará a conocer la obra de los pecadores y que sus rebeliones prevalecieron. Dios utiliza el método necesario para llamar nuestra atención para el arrepentimiento y la humillación y la confesión de nuestros pecados. Y eso es lo que sucede en el versículo 21. Y esto conmueve a José en gran manera. Se nos muestra en el versículo 22. Se nos muestra en el versículo 22 porque dice, Rubén. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían, versículo 23, que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Versículo 24, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y lo aprisionó a vista de ellos. José es conmovido al ver algo de humillación en el corazón de sus hermanos. Lloró. Y aquí se confirma que José no estaba buscando la venganza con sus hermanos. Aquí se confirma que José no odiaba a sus hermanos y que quería que pagaran lo que le hicieron. José entendía claramente, hermanos, lo hemos visto a lo largo de toda su vida, que Dios tenía un propósito en medio de todo esto. José se había vuelto un experto, lo pudo ver en el tiempo de su esclavitud, lo pudo ver en su tiempo en la prisión, lo pudo ver en su tiempo con el faraón y lo está viendo ahora también.
que Dios tenía un propósito en medio de todo esto. Sin embargo, y esto es muy importante, hermanos, y por eso no he avanzado mucho más en este pasaje, es, aún faltaría más. Esto es nada más el rascar la superficie. Y nos vamos a dar cuenta que sentirse mal por el pecado no necesariamente significa arrepentimiento por el pecado. Y esto es muy importante, hermanos. Sí, vimos que se sentían mal por lo que habían hecho, pero esto no es garantía de que hubo arrepentimiento por el pecado. Y permítame elaborar, porque el resto del pasaje nos va a ayudar a ver eso. Versículo 25. Después mandó José que llenaran los sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellas, poniéndolo en un saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. O sea que el dinero que usaron para comprar les fue devuelto sin que se dieran cuenta. ¿Ok? Fue sin que se dieran cuenta, de modo que esto era parte aún del plan de José. Se les devolvió el dinero y se les puso en el saco. Y les pusieron comida y ellos se fueron, es lo que dice el versículo 26. Pero note lo que sucede en el versículo 27. Y ellos, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y hermanos, lo primero que hay que notar es que los hermanos de José se están dando cuenta de que Dios está lidiando con ellos. Se están dando cuenta de que Dios está haciendo algo con ellos. Salieron en marcha. No llegaron a casa, llegaron en el camino a un mesón, hicieron su pausa para coger un break. Es como si usted estuviera haciendo un viaje largo al interior y se para en un vaivén o en una gasolinera a comprar algo de beber, algo de echarle gasolina al carro o alimentar el burro como estarían haciendo ellos aquí. Y se dan cuenta que les tenían el dinero de vuelta. Y note que dice aquí que se les sobresaltó el corazón y se espantaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque noten, hermanos, ya ellos estaban con una acusación de espías. Si a esa acusación de espías usted le suma el hecho de que entonces pudieran ser acusados de ladrones, porque ¿cómo es que tú tienes mercancía y tienes el mismo dinero que te llevaste o el dinero que pagaste por esa mercancía? ¿Qué tan grave sería la situación entonces si junto con tu acusación de espía se te acusa también de ladrón? ¿Qué tan grave sería entonces esto? Sin embargo, piénselo por un momento, ¿qué sería lo correcto para hacer? Si ese hubiera sido el temor, si ese hubiera sido la preocupación, probablemente lo inmediatamente requerido era volver con el dinero o apurarse a llegar a casa, buscar el dinero, recoger a Benjamín e ir a hacer lo que se les pidió hacer. Sin embargo, como ya lo mencioné, hermanos, no devuelven el dinero, no buscan a Benjamín y dejan a Simeón en Egipto. Ellos saben que obraron mal, pero eso no significó un cambio. Saben que pecaron, saben que probablemente estaban siendo castigados por su pecado, pero eso no representó inmediatamente un cambio en su vida. Pero recuerden, hermanos, mencioné al inicio que este pasaje también nos enseña la providencia de Dios actuando
en la familia de Jacob para traer restauración a este hogar. Y sabemos que aún en medio de esta circunstancia complicada, gracias a Dios esta historia no termina así. Sabemos que Dios continúa obrando en cada uno de ellos. Pero hay una lección práctica para nosotros hoy. Y con eso quiero concluir, hermanos. Lo primero que quiero recordar en esto, hermanos, no importa qué tan grave sea la situación en nuestra casa, no importa qué tan difícil sea la vida de familia que tengamos, no importa qué tan complicado se vea nuestro hogar, no importa qué tan difícil se vea la situación en nuestra iglesia, no importa qué tan complicada esté, Dios puede restaurarnos. Dios puede restaurar mi hogar. Dios puede obrar de manera tal que nuestras circunstancias sean las correctas, pudiéramos decirlo así. Y este relato es un recordatorio porque usted y yo, hermanos, sabemos cómo termina la historia. Sin embargo, piense por un momento la situación en este hogar. Mientras estos jóvenes cabalgan, estos señores cabalgan a su residencia a darle la mala noticia a su padre de que perdieron otro hermano y que tenía que mandar otro más. Piénselo por un momento. Piénselo qué tanta eh, resentimiento estuvieran cultivándose allí. Pero Dios providentemente está obrando porque la promesa de Dios a Abraham fue que su descendencia estaría en Egipto 400 años y serían una nación grande. Y nosotros no podemos arruinar el plan de Dios. Así que voy a decir lo mismo que decimos al principio. Nuestra situación es difícil, nuestra miseria es grande, nuestra agonía es mucha. No nos quedemos sentados y mirándonos los unos a los otros. Vayamos a Cristo. Vayamos al pan de vida. Él es nuestra única esperanza. Es lo primero que quería mencionar. Lo segundo que quisiera mencionar también, hermanos, es que esta historia nos recuerda que todos, absolutamente todos, estaremos delante de nuestro Señor como juez. Y todos, tarde o temprano, tendremos que dar cuentas por nuestras obras. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Muchos se pararán delante del Señor y se pondrán a decir qué honrados son. Yo soy muy honrado, yo soy muy bueno, Señor, déjame entrar. Yo hice esto y lo otro en tu nombre, déjame entrar. Pero note que la respuesta del Señor a esa pregunta va a ser, nunca os conocí. No es en virtud de lo que hacemos, sino en virtud de que si somos conocidos con Dios. Y esta historia tiene un final feliz, porque los hermanos eran conocidos por José. Ellos no lo conocieron a él, pero él los conoció a ellos. Y eso cambia toda la diferencia. El Señor dirá en aquel día a aquellos que se justifiquen en su honradez, nunca os conocí. Nunca os conocí. Todos tendremos que rendir cuentas por nuestros pecados. Podemos hacerlo tarde o temprano. Lo preferible entonces es confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque como mencioné, vimos que los hermanos de José pudieron percibir que eran pecadores y que probablemente estaban pagando por su pecado, pero esa sensación no se tradujo en cambio de conducta o en cambio de actitud. Juan
capítulo 16, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De la misma manera que debemos analizar, hermanos, que Dios estaba obrando en la vida de los hermanos de José, Dios obra en la vida de nosotros por medio del Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien nos convence de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Es el Espíritu Santo que nos convence de que nuestros méritos no son suficientes, nuestra justicia, nuestra llamada honradez no es suficiente y necesitamos un Salvador. Es el Espíritu Santo que nos convence de juicio al mostrarnos de que todo lo que entendíamos como bueno bajo el engaño del maligno no es cierto y nos muestra a ese Salvador. Y cuando eso suceda, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas entonces están marcadas por el verdadero arrepentimiento. Job capítulo 33, versículo 27 y 28. Job 33, versículo 27 y 28. Dice el texto: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, note la frase, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Versículo 28, note la frase, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en cómo, en luz. Su vida se verá en luz. Job capítulo 34, versículo 31 y versículo 32. Y esta parte es importantísima, hermano. Versículo 31. De seguro conviene que se diga a Dios, que se le diga a Dios, podríamos decir, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Y esto nos habla evidentemente de lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no se queda en la emoción de me siento mal. El verdadero arrepentimiento no se queda en el llanto o la congoja, que es legítimo, no me malinterpreten hermanos, muy legítimo. Sin embargo, si ese llanto y esa congoja no se traduce en el apartarse de tal pecado o apartarse de tal mal, no es verdadero arrepentimiento. Lo estamos estudiando, hermanos y hermanas, y quisiera repetirlo una vez más. Tito capítulo 3, versículo 7. No, perdón, Tito 3:3. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también, note el tiempo del verbo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué es lo que hay que notar aquí? Todos nosotros, se incluyen como lo hemos estado viendo, éramos pasado. Ya no somos así. Eso no puede ser lo que nos identifique. ¿Quiere decir que no pecamos? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que nuestra antigua manera de vivir ya no nos puede definir. Por eso dice el apóstol Pablo a Tito, nosotros también éramos. ¿Y qué fue lo que cambió todo? Versículo
4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, nótelo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, en el Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Y por eso mencionamos, hermanos y hermanas, que es el Espíritu el que convence de pecado. Es la obra de Dios en nuestras vidas que nos transforma. Por eso, hermanos, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. No podemos sentarnos a ver estos tipos de pasajes y pensar, bueno, tengo que esforzarme más. Ese no es el enfoque. El enfoque es que Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Noten lo que dicen los hermanos de José en el versículo 28. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? ¿Por qué estamos pasando por todas estas cosas? Dios está haciendo algo en nuestras vidas. De la misma manera, Dios puede estar haciendo algo en su vida hoy, hermano o hermana, mostrándole su condición de pecado, llamando su atención. Y esto es bueno, hermano, porque significa que podemos correr a Él en arrepentimiento y fe. Dice Job, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré mal más, perdón. Otro pasaje que quiero mostrar, hermanos. Hechos 19:18. Hechos 19:18. Ya está en el Nuevo Testamento y ratifica lo que estamos hablando aquí, hermanos. Y muchos de los que habían creído, ¿cuál es el resultado? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Noten que no terminaba en la confesión. Muchos de los que habían creído venían confesando y también dando cuenta de sus hechos. Cambio de actitud. Cuando Zaqueo se encuentra con el Señor y se da cuenta que es un pecador, no se queda diciendo nada más, oh Señor, qué malo soy, qué barbaridad, sino que restituye o eh, eh, enmienda su mal, pudiéramos decir así, devolviendo 4 veces más lo que robó. Esa es una señal de arrepentimiento. No termina en una emoción, sino que va acompañado de una acción. Debemos mostrar, hermano, lo que se llama fruto de arrepentimiento. Miren lo que dice Oseas capítulo 5, versículo 15. Oseas 5:15. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos pecado, vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es nuestra única esperanza. Que el Señor los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Padre de la gloria, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas de la manera que nos muestras nuestra condición de pecadores y nos llamas al arrepentimiento. Padre, danos oídos para oír, de manera que podamos llegar a tu presencia en arrepentimiento a tiempo y que no sea que vayamos y confesemos tarde. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es nuestra esperanza para el perdón de nuestros pecados. Es en Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas y damos las gracias. Amén y amén. Dios los bendiga ricamente, hermanos. Los amo en el Señor. Gracia y paz.